Bueno, muchas gracias a todos por venir a este saraíto. Alguien ha entrado diciendo, vengo al sarao, no sé quién ha sido. Vengo al sarao. Y he dicho, efectivamente, el sarao. Y además en estas fechas, ¿no? Carlos Hernández Quero fue el que me dijo, oye, ¿qué tal verías que Luis presentara el libro en Casamata? Digo, se lo voy a preguntar. Y nada, tuvimos que sacar fechas. Era complicado, tuvimos que moverlas por la por la Eurocopa, y Luis es un fanático del fútbol y sí, me obligó a cambiarla. Y cuando lo cambié, de repente me dijo mi mujer, que lo has hecho el día de mi santo y del cumpleaños de mi abuela y del cumpleaños de mi madre. No pasa nada. Y digo, no te preocupes, no te preocupes. Están aquí las dos. Así que yo creo para comprobar que verdaderamente íbamos a hacer la presentación. En fin, que Luis tuvo la delicadeza de pasarme el manuscrito hace mucho tiempo y no tengo ejemplar. Este ejemplar es el de Carmen, que tiene una dedicatoria muy bonita. ¿Que no te he dado ejemplar? No me has dado ejemplar. Me diste el borrador y la verdad es que fui bastante incompetente ahí porque, ¿te acuerdas que me dijiste, bueno, léelo y dime lo que sea? Y yo iba como buena mosca cojonera, iba, aquí te ha pasado una coma, y de repente he dicho, llevo 20 años haciendo esto y sé que nadie hace caso de esto, y encima luego caes mal a la gente. Pues no me han corregido una coma y le he enseñado un ensayo. Y resulta que él sí que iba ibas anotando las correcciones, y yo dejé de hacértelas porque digo, si este ha debido entregar ya las copias, las pruebas a la esfera, ¿no? Total, que muchas gracias, Luis, por la confianza. Muchas gracias por el cariño que le tienes a Carmen. Muchas gracias por la dedicatoria que has hecho a Carmen, tanto en el libro, para que lo vea todo el mundo, como en este. Porque a Carmen le gusta, como a todo el mundo, ¿no? Claro, que se le reconozca su labor, ¿no? Y ella, pues, tiene mucha parte de que este libro sea posible precisamente porque te ha dejado tiempo, ¿no? Para escribirlo. Luis, pues lo dicho, que yo iba a ser el primero en entrevistarte en mi programa de libros y voy a acabar siendo el último, y te lo tengo que hacer en una taberna porque no hay programa de libros por ahora. Por cierto, ¿cómo va ese tema? Yo qué sé, porque, bueno, como sabes, hay gente que me dice, sí, venga, tráelo, pero no sé, bueno, a ver si se sustancia. Algo haremos, de todas maneras. Y, claro, no es lo mismo entrevistar a uno de primeras que entrevistarle de últimas, ¿no? Y a mí también me parecen interesantes, de todas maneras, las últimas entrevistas porque tienen también recorrido. Y un autor ve cuál ha sido la acogida de su libro, la recepción de su libro, de repente repara en, oye, pues yo creía que iba a llamar la atención esto y llama otra cosa, le llama la atención quién ha hecho qué críticas, etcétera, ¿no? Así que yo creo que si quieres, hacemos esto, ¿no? Conversar mejor. Y la primera pregunta va a ser eso. ¿Cómo ha sido cuando has visto al niño andar? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? En estos sentidos que te he dicho. Pues mira, yo creía que la gente iba a tirar por aquí, iba a prestar atención, y me he sentido un poco frustrado porque esto de repente no llama la atención y sin embargo todo el mundo va por aquí. No sé, la acogida que ha tenido en público y crítica el libro, Luis. Pues lo que más me ha llamado la atención, básicamente, el silencio de los que yo pensaba que me iban a atizar. Cuando empecé a poner mensajes en Twitter sobre el libro, cuando aún no había salido, poniendo el nombre del libro, de lo que iba, alguna pinceladita, entonces me entraron en tromba pues 5 o 6 historiadores progres. Hay una especie de grupo en Twitter de historiadores progres, y varios de sus miembros pues entraron a criticarme pues con una crítica tan peregrina como ¿qué hace un periodista escribiendo un libro de historia? O ¿qué metodología ha utilizado usted? Y ese tipo de preguntas que me parecen bastante absurdas, ¿no? Entonces yo pensaba que estos que salieron a atizarme cuando vieron el título del libro y cuál era el tema del libro, que era una defensa de Fernando VII, yo pensaba que en cuanto saliera el libro pues lo iban a desmenuzar y a decir, ¡ajá! Se ha equivocado usted en esto y en esto, se le ha olvidado no sé qué dato.
y sin embargo pues salió el libro el 23 de abril, vamos para el 23 de julio, van 3 meses y hay un silencio sepulcral, lo cual lo tomaré como indicio de que es que todavía no han encontrado cómo despellejarme, así que lo tomaré, ese silencio, como una crítica positiva. Bueno, aquí la portada ya es interesante, ¿no? Luis del Pino, yo el difamado, Fernando VII, autobiografía apócrifa de un buen rey. Un buen rey está además en mayúsculas y pone novela histórica, y yo creo que no es una novela histórica, esto es un error de la editorial. Es porque no es una novela histórica, no es una novela y no es histórica, y además la gente cuando va a comprar una novela histórica quiere descripciones de batallas, paisajes, psicologías, y aquí no se van a encontrar nada de esto. Hombre, descripción psicológica de personajes, sí. Sí, pero no de la manera en que lo hace un novelista. Lo hace un tipo que está consultando documentación, etc., ¿no? Yo aquí incluso iría... Hay una etiqueta que se utiliza mucho y que a mí me saca de quicio, ¿no? Que es la novela de no ficción, etc., que es una aberración, ¿no? Si es una novela, va a ser de ficción. Pero aquí tú te has cuidado mucho precisamente de que los detalles estén absolutamente documentados, ¿no? Bueno, pues si hay que llamarle novela, que no sé si es una novela, desde luego no es una novela histórica, sí que tiraría por lo de la no ficción. Eso para hacer amigos con la esfera. Pero luego ves el retrato de Fernando VII y a mí también me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque Fernando VII se ha dicho también, la cara es el espejo del alma en algunos casos. Este es feo y tiene pinta de ser un tipo contrahecho también moralmente, ¿no? Entonces, para la imagen que hemos tenido siempre de él, pues esta cara la verdad es que le viene muy bien. Y sin embargo, yo fui hace poco con el propietario del medio de comunicación norteamericano en el que trabajo. Gracias al norteamericano he visitado el Prado por primera vez en 35 años y allí uno de los cuadros estelares es uno que reproduces aquí, ¿no? La famosa familia de Carlos IV de Goya. Y si tú te enfrentas a ese cuadro, ¿qué te dicen de este cuadro, no? Cómo Goya retrató la depravación de esta panda y de repente dices, bueno, voy a hacer la pregunta número 1. ¿En serio? ¿Cómo hizo Goya? Hola, mira, que os he retratado aquí para que parezcáis todos una banda de tarados y voy a salir... no os vais a dar cuenta vosotros, todos los demás sí, y me vais a pagar y voy a ser el pintor de campo, ¿no? Entonces, de repente, tienes ahí un primer choque, ¿no? De decir, fijaos, para que todo cuadre con los relatos que se constituyen, cómo se da por sentado algo que evidentemente no sería así. Goya no era el tipo que fuera a insultar a sus clientes. Ni era un revolucionario en este sentido. A Goya se le nota perfectamente cuando quiere expresar contrariedad, espanto, etc. Con sus... Tenéis los grabados, tenéis las pinturas que dedica al 2 de mayo, y él es un afrancesado y además se le nota dolorido en estas. Aquí no. Aquí se ve otra cosa. Lo que sí se ve es que es gente que gobierna. Gente que gobierna, pero gobierna de una manera muy distinta a la actual. Y en estas páginas también se ve que la política no tiene absolutamente nada que ver con la política que hemos conocido ahora. No sé si, Luis, a la hora de adentrarte en tanto papelajo, te ha saltado esta reflexión, ¿no? Sobre... Fijaos cómo se resolvían los asuntos políticos hace 200 años, no tiene absolutamente nada que ver con cómo se resuelven ahora, ¿no? Pues no sé si estoy del todo de acuerdo con esa afirmación. Bueno, antes que nada, ¿alguno de ustedes ha leído ya el libro? ¿Entero? 1. 2. 2. 3. Bueno, algo es algo. Yo creo que... Cuento un poco cómo es el origen de toda esta cosa. Sí. Vamos a ver. El libro surge porque la editorial me pidió que escribiera un libro. En concreto me pidió que escribiera un libro para el aniversario, el 20º aniversario, sobre el 11M. Y les dije que no quería escribir más libros, que todo lo que tenía que decir del 11M ya lo había dicho en su momento, no había servido para absolutamente nada,
y no quería volver a repetir las mismas cosas, pues porque me parecía que no tenía sentido. Y dijeron, bueno, ¿y no te apetece escribir un libro de otra cosa? Y dije, pues sí, sobre Fernando VII, defendiéndole. Dicen, ¿cómo? ¿Por qué defendiendo a Fernando VII? Pues básicamente la génesis, el origen del libro son pues una serie de pinceladas de cosas que me han ido pasando a lo largo de los años. Hace más de 10 años leí una novela excelente de Pérez Reverte, que era la de Un día de cólera, sobre el 2 de mayo, que está extraordinariamente bien documentada y además pues contado como Pérez Reverte lo cuenta, que es una maravilla. Entonces allí vi alguna cosa que me llamó la atención, me fui a la bibliografía que mencionaba Pérez Reverte y entonces me topé con algo que chocaba con lo que yo sabía, que era, yo pensaba que el 2 de mayo había sido un alzamiento espontáneo del pueblo madrileño contra los franceses y sin embargo me encontré con que no había sido un alzamiento espontáneo, había sido un alzamiento... ¿Quieres dejar de decir alzamiento, por favor? Estamos en julio, que la vamos a liar. Pues un levantamiento espontáneo. No había sido un levantamiento espontáneo, sino que había sido un levantamiento que estaba preparado en los días anteriores y en el que habían muerto numerosos servidores directos de Fernando VII, lo cual apuntaba a que Fernando VII fue el organizador de ese levantamiento del 2 de mayo. Entonces, aquello me chocó, pero bueno, fue una cosa que almacené en la cabeza y que me hizo preguntarme, bueno, si Fernando VII se dedicó a preparar el 2 de mayo, hombre, no todo era malo en él, que es la imagen que todos tenemos de Fernando VII. Un segundo libro que también me chocó fue otro libro que está muy bien, La desventura de la libertad, de Pedro J. Ramírez, dedicado al trienio liberal, que es un libro que Pedro J. Ramírez, con todo su entusiasmo, escribió para poner verde a Fernando VII. Y básicamente la tesis del libro es que cuando le secuestran los liberales se le llevan a Cádiz, entonces luego entran los 100.000 hijos de San Luis y entonces el muy canalla de Fernando VII, aunque les firmó que si le liberaban no iba a tomar represalias, pues luego las tomó. Será mentiroso y traidor. Era más o menos la tesis del libro de Pedro J., pero bien contado y lleno de detalles, muy bien documentado. Entonces, claro, yo leí aquel libro y la descripción que hacía de los liberales eran una perfecta panda de desgarramantas unos y de ladrones otros y, por supuesto, de iluminados otros. Y la tesis del libro, pues a mí me pareció bastante estúpida. A mí, si me secuestran unos tíos y me dicen, para liberarte tienes que firmar que no vas a tomar represalias, pues yo le firmo eso y lo que le dé la gana al buen señor. Y según esté libre, cojo y les machaco a todos con la porra. Eso está más claro que el agua. Entonces, el libro de Pedro J. me llevó a la conclusión de que a lo mejor los liberales no eran tan buenos como yo creía, porque yo estaba convencido de que aquí había un malo, Fernando VII, y unos buenos, que eran los liberales de Cádiz. Y luego hay otra cosa que a lo largo de estos últimos años, pues con el ejercicio del periodismo, me ha ido calando en la mente, que es el tema de la destrucción de personajes. Ver cómo hay determinados sectores políticos que agarran a un personaje por banda, Trump, Aznar, Rita Barberá, quienes ustedes quieran, y entonces le machacan hasta la extenuación. Y le machacan además con verdades, con mentiras, con consignas, con descalificaciones estúpidas. Es decir, esa especie de tarea de generar un personaje ficticio, un muñeco de pim pam pum, y cargar sobre él todas las críticas. Y entonces, pues yo me preguntaba, ¿no estaremos con Fernando VII un poco en eso? Es decir, Fernando VII fue un ser abyecto, pero hombre, a lo mejor no era tan malo como la propaganda liberal le ha presentado. Era más o menos la idea que yo tenía cuando le propuse a la editorial el libro de Fernando VII. Y lo comento en el prólogo del libro, que mi idea no era hacer una defensa, era hacer un libro que equilibrara un poco la cosa, que contara los sucesos desde el punto de vista de Fernando VII, reconociendo lo que hubiera en él de malo,
pero tratando de encontrar una explicación humana. Era un poco la idea inicial del libro. Pero para mi sorpresa, cuando me empecé a meter en el análisis de las fuentes primarias, en el análisis de las memorias de los testigos de los hechos, en el análisis de las cartas intercambiadas por los protagonistas, en el análisis de los documentos oficiales, me empecé a encontrar con que ninguna de las cosas que yo creía saber sobre Fernando VII era cierta. Yo estaba convencido, porque así nos lo han dicho a todos durante toda la vida, que Fernando VII conspiró para quitar la corona a su padre. Por eso es un traidor, por eso es un felón. Bueno, pues es mentira. No conspiró nunca para quitarle la corona a su padre, y en el libro se proporcionan los documentos correspondientes. Yo estaba convencido de que Fernando VII fue un cobarde que entregó la corona de España a Napoleón en Bayona. Bueno, pues es mentira. Fernando VII no entregó la corona de España a Napoleón en Bayona. Quien la entrega esa corona es su padre, Carlos IV. Y Fernando VII lo que hace es, al final, cuando ya Carlos IV le ha entregado la corona a Napoleón y bajo amenaza de muerte, acepta renunciar en su padre, que de todas formas ya ha abdicado en Napoleón. Pero Fernando VII nunca entregó la corona de España a Napoleón en Bayona. A mí me habían contado que los liberales de Cádiz habían hecho una constitución por el pueblo y para el pueblo, y que entonces el canalla de Fernando VII, cuando vuelve de Francia después de estar prisionero 6 años, coge y deroga por sus santas narices la constitución del pueblo que el pueblo se había dado en 1812. Bueno, pues resulta que es mentira. El pueblo no se dio ninguna constitución en 1812. Las Cortes de Cádiz fueron el producto de un golpe de Estado de una reducidísima clase política, la que estaba en Cádiz, contra Fernando VII. Una reducidísima clase política que, sin contar con ningún tipo de representatividad ni con ningún tipo de legitimidad, decidió, el día que se inauguran las Cortes de Cádiz, asumir la soberanía que le correspondía al rey, y asumirla ellos. El pueblo no estaba de acuerdo en eso. Y cuando Fernando VII vuelve de Francia, lo que Fernando VII hace es una cosa muy simple, que es devolver las cosas al punto en que estaban antes de que Napoleón le robara la corona. Es decir, Fernando VII no da ningún golpe de Estado contra nadie. Fernando VII restaura las cosas a su punto original. Y además Fernando VII no deroga la Constitución de Cádiz porque a Fernando VII le da la gana. Deroga la Constitución de Cádiz con el apoyo de todo el pueblo español, que se lanzó en todas las calles de España a destruir las placas que habían colocado los de las Cortes de Cádiz, que habían mandado, para elevar el entusiasmo popular, que todas las plazas mayores de todos los pueblos se llamaran, a partir de 1812, Plaza de la Constitución. Bueno, pues cuando Fernando VII vuelve, se le recibe al grito de «Viva Fernando VII», muera la Constitución, y destroza el pueblo las placas de Plaza de la Constitución. Pero no solo tenía el apoyo del pueblo. Fernando VII deroga la Constitución de Cádiz teniendo el apoyo también de todo el ejército, teniendo el apoyo de la tercera parte de los propios diputados de las Cortes y teniendo el apoyo, ojo, de todas las potencias extranjeras. Es decir, toda Europa quería que Fernando VII derogara la Constitución de 1812. Y hay una razón muy simple. La Constitución de 1812 era un calco, más o menos, de la Constitución francesa. No un calco exactamente, pero estaba inspirada en la Constitución francesa. Napoleón había caído y lo único que quedaba ya de la Revolución Francesa como resto, como testigo, era la Constitución de Cádiz. Con lo cual Fernando VII, con el apoyo de Francia, con el apoyo de Inglaterra, con el apoyo de Prusia, con el apoyo de Portugal, con el apoyo de todo el mundo, deroga la Constitución de Cádiz que nadie quería. Por ejemplo, me topé al analizar las fuentes primarias con un dato curioso, y es que antes de que Fernando VII volviera de Francia, el propio duque de Wellington había preguntado a su gobierno inglés si no convendría disolver por la fuerza a las Cortes. ¿Por qué? Pues porque esas Cortes eran la última semilla de la Revolución Francesa que quedaba por destruir.
Inglaterra en aquella época era una, entre comillas, democracia, donde votaba el 0,025% de la población, es decir, los que eran lo suficientemente ricos. Y una constitución como la de 1812 no era admisible para Inglaterra, como no era admisible para Francia, para Holanda, para Austria, para Portugal y para ningún país europeo. Por tanto, esa imagen que se nos ha vendido de que Fernando VII traicionó a su padre, mentira. Traicionó a España entregando la corona en Bayona a Napoleón, mentira. ¿Traicionó al pueblo derogando su constitución? Mentira, la Constitución de Cádiz no era una constitución del pueblo y no fue Fernando VII solo por sus narices quien la deroga, sino Fernando VII con el apoyo de todo el mundo dentro y fuera de España. Por tanto, todos los argumentos sobre si Fernando VII era un felón, es decir, un traidor, son falsos. Fernando VII luego podemos entrar a analizar su reinado, si fue mejor o peor, si gestionó mejor o peor, si fue más cruel, menos cruel. Podemos analizar su reinado como queramos, pero lo que no fue es felón. Podemos achacarle otras cosas, que yo creo que hay muy poquito que achacar, si es que hay algo que achacar, porque no fue cruel, fue un buen administrador y trató en todo momento de defender a España. Pero entiendo que pueda haber quien diga, no, podía haber hecho mejor tal o tal cual cosa. Vale, eso vale. Ahora, ¿que fue felón, que fue traidor? En modo alguno. Si hubo unos traidores en España, se llaman Carlos IV, su mujer María Luisa y su valido Godoy. Ese terceto son los que llevaron a España al desastre de la invasión francesa y la guerra de la independencia. Por tanto, debería reservarse el calificativo de felón para ellos. Pero curiosamente se le aplica al único que se comportó con valentía y con dignidad delante de Napoleón, al único que le plantó cara, al único que se negó a entregarle la corona a Napoleón y que trató en todo momento de defender los intereses de España. Mira que hablas, ¿eh? Ah, que sí. Pero era por ponerles en situación. Yo el otro día te estaba viendo en un vídeo con un profesor, creo que fue, que te dijo hola y luego ya dijo ha sido un placer, don Luis, contar con tu presencia en este... Bueno, la verdad es que les ahorras el trabajo, la verdad. No, pero mira, has dicho muchas cosas muy interesantes. Lo que pasa que, fíjate, precisamente por esto último que has dicho, yo esperaría a la tercera parte de tu trilogía para hablar si es un buen rey o no. Porque aquí no se sabe si es un buen rey. Aquí es un alegato, se está defendiendo de las acusaciones, pero no estamos entrando en su ejecutoria, ¿no? Y además queda todo aquí por ver, ¿no? Porque esto acaba en 1814. Lo que pasa es que has dicho aquí varias cosas que son muy interesantes, ¿no? Y que has comentado ya otras veces, ¿no? Sobre qué hizo y cuál era el contexto, etcétera, ¿no? Por ejemplo, se está hablando de... Ah, espera, sí. Es que ya sé cuál era tu pregunta y por qué me enrollé. ¿Cuál? Tu pregunta era, ¿se hacía la política sí, de otra manera, igual que ahora? Pues realmente la política se hacía un poco igual que ahora. Eran una perfecta panda de canallas, absolutamente todos, menos Fernando VII. Pero no es... pero no es lo mismo, no es lo mismo. O sea, de repente, a mí lo que me sorprende al leer esto es cómo juegan con los territorios, ¿no? Mira, dale a este Portugal a ver si se calla y al otro le regalas un condado de no sé qué. Y vamos a mover el gobierno polaco y vamos a poner uno más próximo a la Unión Europea. Eso no es... Y hacemos un golpe de palaciego contra Berlusconi en Italia. Es verdad, y eso es verdad. Pero aquí sí se nota mucho que la manera de hacer política es con absoluta indiferencia de lo que... O sea, el pueblo es un mero espectador, salvo cuando me toca decir... Hijos míos, defendedme. ¿De quién? De mi padre, que me quiere asesinar. Pero yo luego voy a pasar de vosotros por completo. La nación no existe aquí, la nación política. Y cuando tú dices que la gente de la Constitución de Cádiz era una manga de golpistas, etc., también hay que meter contexto ahí. Hay un momento en que se le dice a las casas reales se acabó el concepto patrimonial que tenéis vosotros de los territorios y de los ciudadanos que no lo son, que son súbditos, se ha acabado, no podéis seguir haciendo las cosas así. Y es significativo también que con la banda que eran los Borbones y
no sabemos, o sea, ellos no saben, la ciudadanía, lo que nosotros sabemos, lo lógico es que tú pienses muy mal de ellos y que digas, bueno, pues va a gobernar, va a ser nuestro rey, pero le vamos a tener que empezar a poner ciertas limitaciones a este señor. Pero está bien traído eso. Efectivamente, el siglo XIX se inicia con una pulsión que es la derivada de la Revolución Francesa de aquí hay que quitar la soberanía a los reyes y dársela a la nación, es decir, al pueblo, ¿no? Pero mira, vete a la previa justo a esa, porque la Revolución Francesa fue un espanto y genera una contrarrevolución logiquísima. Pero el inicio de la Revolución Francesa es gente que de repente dice, oye, estos tíos, ¿por qué hacen esto contra mis intereses y machacando mi hacienda? No lo hacen los revolucionarios que han dicho, sino el famoso tercer estado cuando dicen, oye, ¿por qué hacéis esto? ¿No? Vamos a tener que limitarte el poder y que tú tengas que dar cuentas de una manera que no sea discrecional como es la que tienes ahora. El siglo XIX se inicia con esa pulsión. Pero todavía pasarían muchísimas décadas, o sea, si hasta que aquello cuajara. El asunto es precisamente que en 1814, cuando Fernando vuelve de Cádiz y deroga la Constitución de Cádiz, ¿cuál era la situación en Europa? Pues que en Inglaterra había, sí, un parlamento, pero vamos, el pueblo no contaba absolutamente nada. Era una democracia oligárquica censitaria donde votaban 3, los que eran ricos, y ellos eran los que manejaban el cotarro. En Francia había caído Napoleón y lo que se produce es la restauración borbónica. Y la restauración borbónica devuelve la soberanía al rey y el rey da, ni siquiera una constitución, da una carta otorgada a los franceses. Holanda sí, había pero sido... mira, por ejemplo, sí, con estos procedimientos que tú dices, hay que estrangularlos antes de que se vayan de madre. Menos mal que no estrangularon el proyecto de los Estados Unidos de América, que suscitó el mismo rechazo. Y Tocqueville de repente dice, uy, aquí hay un experimento que no se ha hecho en la vida, que es que la gente, que además no son precisamente sénecas todos, son gente que va a currar, que tiene un interés por la cultura limitado, de repente están ensayando una manera de autogobierno que es radicalmente nueva. Esto es una amenaza para el antiguo orden. Pero Tocqueville no dice, vamos a arrasar con él, dicen, uy, esto si sale bien va a ser magnífico. Y en Europa... Pero no era trasplantable esa idea. Europa todavía... Pero si es una idea europea. Si es una idea europea. Es más, los Estados Unidos se fundan sobre la base de decir a los ingleses, tipos, estáis traicionando vuestra constitución histórica, que es la limitación del poder, no hace falta que estuviera consignada en constituciones y vosotros tenéis unos pactos aquí que tenéis que cumplir, no estáis cumpliendo. Y estáis además diciendo que no hay nada que os impida cumplir. Y entonces de repente hay unos tipos que dicen, no, se acabó, por aquí no vais a seguir. Y el que quiera gobierno, que lo justifique. Y el que quiera sacar impuestos, que los justifique. Y el no taxation without representation, etc. Es decir, que yo no compro todo el relato contrarrevolucionario que lleva a que vengan los 100.000 hijos de San Luis y acaben con algo que tuvo muchos... Pero eso nos lleva a una discusión sobre... si veis que nos estamos enredando, decid, pero yo creo que esta charla es útil. Pero si decís, oye, no nos estamos enterando de nada, cambiamos. Eso nos llevaría a una discusión sobre en qué momento hubiera sido óptimo que Europa efectuara el tránsito a las monarquías constitucionales. O sea, quiere decir, mira, pero antes de eso, Luis, tú ves, tenemos al rey... a Carlos IV vendiendo la nación, al hijo fuera también, y el pueblo no sabe qué se está produciendo ahí. Y sabe además que los gobernantes, como Godoy, son malditos ladrones. Entonces, yo entiendo que el movimiento de los constitucionalistas de Cádiz sea, no sabemos qué está pasando allí, vamos a elaborar una constitución diciendo que ese es nuestro rey, Fernando VII, y que es un rey constitucional, y sigamos. Yo ahí no veo a una manga de golpistas oportunistas. Pues son una manga de golpistas oportunistas por un motivo. En Inglaterra hubo unas elecciones en el año 1935. Tenía que haber habido unas en 1940. Por supuesto no las hubo hasta 1945, acabada la guerra con Alemania. ¿Cómo narices vas a hacer unas elecciones en un país invadido?
si no las puedes hacer en un país como Inglaterra que está en guerra, imaginen que Hitler hubiera ocupado la mitad de Inglaterra y que entonces se le ocurre a uno de un partido inglés decir, ¡hey! Aprovechando que Hitler tiene ocupada la mitad de Inglaterra y aprovechando que se ha llevado a la reina prisionera a Berlín, ¿por qué no discutimos si montar una república? Sí, no pero ahora dale una vuelta. No era la pero cuestión si monarquía vuelta. o república. Era la cuestión de que en ese momento no se puede hacer. Lo puedes hacer en cualquier otro momento, pero no con el país invadido. Y lo que pero se produce... con el país invadido, Luis, sí, pasa esto otro. Es decir, fíjate, yo creo, no sé si se puede interpretar de la manera en que te estoy diciendo. Vamos a ver, hay unos tipos que ven que está en peligro la nación, que esto lo ve Fernando VII también. Y Napoleón, que es un tipo que ve qué sucede cuando... Es decir, el contexto que lleva a Carlos IV a odiar al pueblo es también el mismo que lleva a Napoleón a hacer lo que hace, y a la emergencia de la nación como actor político esté identificado, definido o no. Entonces, si tú ves que se está destruyendo la nación y que los tipos que tienen el poder en las manos están fuera del país, yo creo que hay una reacción que dicen, bueno, pase lo que pase, y eso vamos a defender la nación, y para que no me llamen traidor decimos, y el rey es ese que está preso, que consideramos que está preso. Es que eso es precisamente lo que pasó en enero de 1810, y después de muchas discusiones se decide convocar unas cortes para afianzar la soberanía del rey y para tomar decisiones entre todos sobre cómo dirigir la guerra. Claro, como el rey está prisionero, alguien tiene que tomar decisiones. ¿Por qué no convocar unas cortes? Pero ojo, lo que se convoca en enero de 1810 son unas cortes exclusivamente para eso, para dirigir la guerra. Y entonces, efectivamente, pues da igual que la mitad del país no esté ocupado, porque que se junten los diputados que puedan y que hagan lo que puedan para defender al país de los franceses. Pero ¿qué pasa entre enero de 1810 y septiembre de 1810, que es cuando se inauguran las cortes? Pues que los elementos más radicales empiezan a tomar el control y al final lo que eran unas cortes normales para dirigir el país durante la guerra lo transforman en unas cortes constituyentes. Nadie había votado en enero de 1810 para elegir cortes constituyentes. Eso se transforma en el último minuto. Y hasta tal punto es así que los elementos moderados como Jovellanos tienen que salir pitando de Cádiz porque los querían linchar. Y Jovellanos muere en Asturias completamente amargado, y Jovellanos lo dice en sus cartas a Lord Holland. Es que esto que ha hecho las Cortes de asumir la soberanía del rey es algo que, primero, nos va a llevar al desastre, y segundo, que no tiene ninguna tradición o que no tenía tradición histórica. Pero fíjate, estamos hablando... Ni tradición ni mandato, ni tampoco representatividad. Porque las Cortes de Cádiz se inauguran el 24 de septiembre de 1810. 3 semanas antes, ¿cuántos diputados de los 300 que había que elegir, cuántos habían llegado a Cádiz? Pues 50. ¿Por qué? Porque está media España invadida. O sea, ¿cómo van a elegir más representantes? Claro. Entonces, los elementos radicales que querían transformar esas Cortes en constituyentes dicen: oye, pues con 50 de 300 no tenemos representatividad para hacer nada. ¿Qué hacemos? Y nombraron a dedo a otros 50 diputados que entran en las Cortes, y entonces ya con 100 diputados dicen, pues ahora sí, claro, tomamos el control y le quitamos a Fernando VII la soberanía, cuando en la convocatoria de elecciones a Cortes no figuraba nada de Cortes constituyentes ni de quitarle la soberanía al rey. Entonces, usted puede venir ahora, mucho tiempo después, y decir, hombre, pero es que la tendencia de los tiempos iba a eso. Toma, sí, a cojón visto, macho es. Sí, pero claro, el asunto es que cuando Fernando VII vuelve en 1814 de Francia, se carga esa constitución, igual que en Holanda se cargan todo tipo de constitución revolucionaria, le devuelven la soberanía, le entregan la soberanía a un rey, porque hasta entonces Holanda había sido una república, en Francia le devuelven la soberanía al rey, y pasarían muchas décadas en Europa hasta que las monarquías constitucionales empezaran a arrancar. Pero aquí en España somos más listos y decimos, canalla, Fernando VII se cargó esas Cortes que inauguraban una monarquía constitucional, pero si en ningún sitio de Europa la había. Yo creo, pero mira, fíjate, vuelvo a decir que yo creo que se pueden deslindar cosas. Tú puedes hacer una defensa de la... del quehacer de Fernando VII y a la vez mantener
una postura crítica con lo que sucede. Pero mira, por ejemplo, estábamos en 1810. Vamos a 1808. Es decir, ¿qué tiene que hacer el pueblo en esa situación que, repito, nos ha costado a nosotros saber qué sucedía? Imagínate a ellos. Ellos ven Pues mira, que de repente se quedan sin sus reyes. Pues ¿sabe lo que hizo el pueblo en 1808? Cuando llegan las noticias de las abdicaciones de Bayona a las distintas ciudades españolas, levantarse en armas, gritando que ¿viva la Constitución? No, viva el rey. Viva el rey, viva Fernando VII. Porque nadie se podía imaginar que dentro de 4 años... Claro, pero ahora imagínate... El pueblo se levantó en 1808 para defender a su rey y para defender a su patria. Esas dos cosas, no para defender ninguna constitución. Claro. Y luego llegaron una serie de políticos, una casta infecta, y aprovechando que el pueblo se había levantado para defender a su rey y a su patria, cogen y dicen, pues ahora vamos a hacer unas cortes quitándole la soberanía al rey. ¿Con qué derecho? ¿Tenían al menos representatividad? No. ¿Tenían legitimidad porque la convocatoria de cortes se la diera? No. Luego, entonces, fue un golpe de Estado puro y duro a Fernando VII, y Fernando VII vuelve de Francia y lo que hace es, ese golpe de Estado, mandarlo a la papelera y devolver la situación. ¿Es un golpe de Estado contra Fernando VII? Por supuesto, le quitan la soberanía al rey. Sí, pero sin quitarle de en medio a él. Es más, esta gente hace también algo que hizo Fernando. Hombre, a ver si va a tener Fernando VII que darle gracias porque no le guillotinaran. Pues sí, en esa situación sí. De la misma manera, mira, tú dices. Pues no. Pero tú, usted por qué no fíjate, pero tú dices, oye, estos le dijeron, si no nos persigues, te liberamos. En vez de, te vamos a matar como hemos hecho así en Europa todos los que son como tú. Ahí hubo una manera ¿sabe usted por qué no que le no se correspondió con el espíritu de los tiempos. ¿Sabe usted por qué no le mataron a Fernando VII en 1823 cuando le tenían secuestrado en Cádiz? Porque si lo hubieran matado, sabían que todos ellos habrían sido pasados a cuchillo. Y habrían sido pasados Pero a cuchillo. podían haberlo por el matado pueblo antes español. incluso, don Luis. ¿Por qué? Cuando llega Fernando VII en 1814, cuando vuelve de Francia, las Cortes de Cádiz dicen, no te vamos a reconocer, las Cortes de Cádiz ya en Madrid, dicen, no te vamos a reconocer a menos que pases por aquí y jures la Constitución. Fijémonos... Sí, pero hay un momento. ¿Qué pensamos ahí? Ahí hay un relato establecido, y no creo que estuvieran en el ajo todos los parlamentarios, algunos sí, que es, oye, en el 2 de mayo, mientras hay las páginas más estremecedoras de aquí, es lo que sucede en Bayona el 2 de mayo. La madre de Fernando VII pidiendo a Napoleón que mate a su hijo. Oye, por favor, mata a mi hijo. Y los franceses hacen informes diciendo... Hay un momento que dicen una cosa que es poco francesa. Y dicen, ¡qué madre! Hay uno que dice, y después de haberle reprochado que los hubiera destronado, me pidió que los subiera al patíbulo. ¡Qué mujer! ¡Qué madre! Gritó Napoleón. Logró horrorizarme. Hizo que me compadeciera del príncipe. Bien. Fíjate el panorama que hay, que es una de las cosas que estremecen, que es cuando la nación está derramando sangre, literalmente, en Francia está pasando esto otro. Y puedes perfectamente sospechar, bueno, lo que de hecho se dijo, oye, ¿este es rehén o no lo es? Porque si le está saludando victorias de Napoleón, como hizo en un primer momento, hay mucha gente que puede decir, se acabó, este ya nuestro rey, es el gran traidor. Como hizo en un primer momento, ¿cuándo hizo eso Fernando VII? No hay un momento que él celebra... En un primer momento no. Hay una carta de Fernando VII del año 1800, yo creo que es 12, donde Fernando VII le manda una carta cuando ya lleva prisionero 4 años en el Palacio de Valencé y está hasta las mismísimas narices, le manda una carta a Napoleón diciéndole que le felicita por su victoria contra Austria, que ha sido el mes anterior. No, Fernando VII no... Mi pregunta ahí, ¿por qué no mata Napoleón a Fernando VII si él sabe, como ha sabido usted, que la rebelión del 2 de mayo es suya? Cuando tú al final vamos a decir... Se llama... Tronco. Cuando
tú te encuentras, uy, este es un tipo que es un servidor directo de Fernando VII. Y hay un montón, como bien has dicho. Napoleón lo sabe en un primer momento. ¿Ves? Si Napoleón lo dice. Hay Claro. 3 cartas ¿Y donde por qué no lo Napoleón matan? dice tengo pruebas de que es Fernando VII y sus hombres los que han ¿Y por qué no lo organizado. Pues no le mata. Primero, porque en aquella época lo de matar a los gobernantes extranjeros no tampoco era, en fin, algo que le gustara sentar precedentes a ningún gobernante, no sea que le tocara luego al otro. Lo que hace es mandarle prisionero al castillo de Valencé. Y de todas formas, Napoleón es consciente de que Fernando VII solo ha estado en el poder 45 días. Y Napoleón está muy satisfecho de sí mismo. Ha conseguido quitarle la corona a Carlos IV y a Fernando VII. Y Napoleón lo que piensa es, bueno, a este le pongo prisionero para ver de qué va, para ver si va a ser un problema o no va a ser un problema, y mientras tanto nombro a mi hermano y ya veré lo que hago con Fernando VII. De hecho, hay una carta de Napoleón a Talleyrand, el que había sido su ministro de Asuntos Exteriores, diciéndole, estoy dudando entre mandarle a un castillo, a una celda de un castillo, o dejarle en un sitio más cómodo. Quiero que me informes de cuál es su actitud real para con nosotros. Yo creo que Napoleón directamente dice, este imbécil, este niñato me ha montado aquí una rebelión, hemos aplastado la rebelión, el pueblo madrileño ya ha quedado masacrado, ya tengo España para mí y por supuesto este no va a ser un problema, pero quiero saber cuál es su actitud. Lo considera un pelele. Esto es otra cuestión que es interesante en la revisión que has hecho. Eres el Pío Moa del fernandismo. No, es curioso, porque además Pío Moa le pasó igual, él lo cuenta. Él hace un libro, bueno, peor fue lo de Pío Moa, por mero oportunismo, el primero, yo no tenía dónde caerme muerto. Era no sé si era el 50 aniversario del inicio de la guerra, empecé a documentarme, me metí en la Fundación Pablo Iglesias y de repente veo que todo lo que yo sé es mentira. Y empieza a escribirlo y además va... que yo creo que además está bien ligado por ahí. Pío Moa en un primer momento no hace una defensa de Franco como ha hecho después. Lo que está haciendo es desmontar las mentiras previas a una valoración positiva de la figura de Franco, que yo creo que es un camino que se puede estar siguiendo aquí de la misma manera. Tú estás desmontando las mentiras que han informado el mito del felón y luego se puede hacer una revisión histórica como la que tú estás diciendo, que aquí no aparece porque es el alegato de defensa de los primeros años, ¿no? Y eso es... Esto es el alegato para responder a la acusación de felón. Pero no, es curioso, pero no solo eso, sino que es curioso lo de Pío... lo de Pío Moa iba a decir ahora. Fernando VII, porque dices, le consideraban imbécil, un pelele, cobarde, no sé, etcétera. Y a la vez, el otro día, José Calvo Pollato, que es historiador y que es novelista, es el hermano de Carmen Calvo, publicó un artículo en La Vanguardia en marzo donde le decía incapaz, hipócrita, populista, mujeriego, bueno, más mujeriego, putero, más que mujeriego, aquí aclaraba, y vengativo. Y estas dos imágenes, ¿no?, son las que ninguna de las dos parecen aproximarse al personaje, ¿no? Y si lo comparas con Carlos IV, que es al que cuesta de verdad, yo es al que más me cuesta definir, porque es el que sí que parece que le da igual absolutamente todo y que vive para cazar, etcétera, y a la vez es perverso y tiene un instinto de supervivencia muy notable. Pero sin embargo, lo que choca es lo que aquí se cuenta desde el principio. Fernando VII tiene una infancia estrictísima, con una formación también muy intensa, con la vida súper reglamentada y regimentada, y muy distinto tanto del putero o del inconsciente como del pelele, ¿no? Eso es un hallazgo de lo que yo creo que tú has hecho aquí, que no es nada de lo que parece, de ninguno de estos dos. Ni fue un putero, era alguien bastante... Enamorado de su primera mujer, por lo menos, enamorado ¿verdad? de su primera mujer, enormemente cariñoso, yo creo que enamorado de sus siguientes mujeres, que le duraron pues bastante poco. Tuvo 4, pero porque se le iban muriendo.
Y lo de que era putero, pues lo dudo, dado que era un hombre extremadamente religioso. Era alguien, de hecho, hay una relación ahí entre Fernando VII y el ministro Talleyrand. Talleyrand fue en su juventud obispo, luego se sumó a la Revolución Francesa, abandonó la Iglesia Católica, y Talleyrand, leyendo sus memorias, uno ve cómo queda enormemente impresionado por la religiosidad de Fernando VII, de su hermano Carlos y de su tío Antonio. Y de hecho, al final de su vida, poco antes de morir, Talleyrand vuelve al seno de la Iglesia Católica y murió confesándose ante un sacerdote. Y yo creo que bastante influencia en esa reconversión de Talleyrand tuvo precisamente la actitud religiosa de Fernando VII. Hay otra cuestión aquí en este libro que es, de nuevo, que lo que impacta y lo que choca mucho es cómo se conforman las ideas sobre que son la base de la vida civilizada en todos los ámbitos. Y dices, madre mía, el que rasque ahí. Porque damos por hecho cosas que no se sostienen, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, a mí siempre me ha llamado la atención el mito de los judíos que raptaban niños cristianos para hacer pan ácimo con su sangre. Y yo decía, eso ha provocado pogromos en todo el mundo. Y de repente, en cuanto te aproximas a la cultura judía un poco, dices, a ver, ¿qué hacen estos? Que desangran a los animales porque no pueden tomar sangre. Y dices, coño. Dices, vamos a ver, hay gente que se cree tanto esto que mata por algo que nunca va a poder suceder. Y es una verdad en el sentido social, por la cual estos tipos se tiran siglos defendiéndose y los otros matándolos. Y dices, bueno, si en una cosa tan obvia no hay manera, pues ¿cómo destruyes un prejuicio de este tipo? La madre de Fernando VII, que es uno de los personajes más abyectos que imaginarse quepa, ¿no? ¿De qué tiene fama? De ser un zorrón. Y tú dices, una de dos, o era un prodigio físico o no podría ser un zorrón. ¿Cuántos hijos tuvo? Pues tuvo que nacieran vivos 14. Yo 14 hijos. Es que solo pensarlo yo embarazos. Y no soy mujer y me estremezco. Digo, pues no debe tener el cuerpo como para muchos festejos, ¿no? Y sin embargo, ahí la leyenda. Incluso la leyenda negra acusa a Fernando VII de generar, incluso de crear cartas, lo que antes se llamaba como figuras, ¿no? Donde la reina aparece de la peor de las maneras precisamente para reforzar la imagen del príncipe mártir y tal. Pero aquí tú le haces un gran defensor de la fidelidad de la reina al rey, ¿no? Y que con Godoy no tuvo nada que no fuera, en todo caso, un amor platónico, ¿no? Vamos a ver, se conservan cartas entre Godoy y María Luisa, pero a punta pala, muchísimas, hasta mediados de 1807, porque todas las posteriores las incautó de ellas Murat por encargo de Godoy y las destruyó, o por lo menos desaparecieron. Pero todas las cartas que se conservan, yo me he leído todas y no he visto ni una sola frase que tú puedas decir, ajá, aquí se nota una complicidad entre María Luisa y Godoy. No hay nada. Sí he encontrado cartas donde la hija de María Luisa, que se llamaba también María Luisa, la hermana de Fernando, pues le escribe a Godoy algunas cartas donde, pues en fin, le dice, bueno, ya sabes que te amo, pero yo creo que era más bien que era una mujer bastante estúpida. No es que tuviera un affair con Godoy, pero pudiera ser por las cartas. Ahora, la madre, en modo alguno. Ahí hay una leyenda negra de Fernando VII, es el malo. Y entonces, como Fernando VII es el malo, pues sus enemigos tienen que ser todos algo bueno. Con lo cual, hay una leyenda negra, hay una leyenda rosa sobre Carlos IV que le presenta
pues como un hombre estúpido, bonachón, al que su mujer manejaba, su mujer que era una arpía y pues una casquivana y que le engañaba con Godoy. No es verdad. O sea, la documentación original y la reproduzco ahí muestra que Carlos IV era un perfecto canalla. Carlos IV era el valedor de Godoy. Es verdad que Godoy tenía una enorme amistad con ambos, con Carlos IV y con su mujer María Luisa, y es posiblemente verdad que María Luisa pudiera estar platónicamente enamorada de él, pero el valedor de Godoy es Carlos IV. El que apoya a Godoy incluso contra su propio hijo es Carlos IV. El que entrega la corona a Napoleón es Carlos IV. Carlos IV fue una perfecta calamidad para España. Quizá porque en realidad Carlos IV tampoco se sintió nunca español. Fernando VII sí. Fernando VII se crió en España. Fernando VII era español. Fernando VII escribía en español, hablaba en español. Carlos IV, las cartas que se conservan de Carlos IV a Murat, se las escribe en italiano. Carlos IV era un hombre que viene de Italia a ocupar el trono de España y que yo creo que nunca se sintió otra cosa que napolitano, más que español. España le importaba un bledo, era pues un cortijo, nada más. Con lo cual, a la hora de entregar la corona de España a Napoleón, pues no le causaba ningún problema sentimental. Él ya no quería seguir siendo rey de España después del motín de Aranjuez, y decide que se pone al amparo de Napoleón y que quiere vivir el resto de su vida ahí en Francia en el exilio, y toma, aquí tienes la corona, ¿no? Mira, esta es otra de las cosas que a mí me llaman mucho la atención al leer este libro, y es lo que te comentaba antes, que decías, madre mía, si estos eran los políticos, o sea, los que gobernaban, porque no ves en ningún momento una cosmovisión que les alentara a proceder como fuera. De Napoleón, pues decir cualquier cosa. Napoleón sí tiene una idea de lo que quiere hacer y aplica medios, y le da igual lo que se va a interponer. Pero aquí no, aquí en Carlos IV ves, es que no sé ni lo que ves, exacto. Y aquí es donde yo digo, Luis, que lo que me genera escalofríos es ver cómo en esas clases dirigentes no hay una idea de lo que pasa, que también es cierto que puede ser porque estamos centrando aquí el estudio en el alegato y en las componendas, etc. Pero yo sí te quiero preguntar, ¿tú crees que Fernando VII sí tenía una idea de lo que quería hacer con España en aquel momento, en un momento crucial donde él ve que está cambiando el mundo, que se acaba el mundo que ellos conocían y que tocaba hacer otra cosa por trasladarlo? Se dice que el rey Juan Carlos a Felipe VI le dice, cuando es pequeño, vente, que te voy a enseñar el famoso discurso del 23F, de que tenemos que ganarnos el puesto, etc. ¿Tú crees que Fernando VII sí tenía una idea de España como gobernante, no una idea cultural de España, etc.? Fernando VII es el fundador del Prado, pero no sé si lo hizo con un sentido nacional o con un sentido patrimonial, de nuevo. Es decir, y yo, rey, voy a hacer que el pueblo tenga esto, pero como una concesión, en vez de como un proyecto nacional. Te pregunto, pues, ¿tenía una idea de España Fernando VII? Tenía una idea de España, y clarísima. Esto ya se sale del libro, porque el libro termina cuando Fernando VII asume se ciñe la corona al volver de Francia. Pero luego, posteriormente, entre 1814 y 1820, ¿qué pasa? Primero de todo, Fernando VII se dedica a reconstruir un país que está devastado por la guerra. Y entre 1814 y 1820 logra empezar a reducir la deuda anual, a reducir el déficit anual. En España se había quedado en la ruina con los gobiernos de Carlos IV y Godoy, y Fernando VII logra empezar a enderezar un poco las cuentas. Empieza a impulsar la alfabetización, aumenta la tasa de alfabetización entre 1814 y 1820. En 1820 se produce el golpe de Estado liberal, otra vez todas las cuentas del país a tomar viento.
Hasta tal punto que cuando Fernando VII vuelve en 1823, después de los 100.000 hijos de San Luis, dice que de la deuda que ha contraído el gobierno liberal, que no la reconoce, fuera, la denuncia como deuda inválida. Y después, cuando vuelve a tomar el poder en 1823, tenemos 10 años de gobierno de Fernando VII, que ¿qué son? ¿Cómo se llaman? La década ominosa. Sí. Qué mal suena, ¿verdad? Uf, esa década oscura, asquerosita, siniestra. ¿Y por qué se la llama así? En esa década no es solo que Fernando VII fundara el Prado. En esa década Fernando VII tiene a un ministro de Hacienda que es de los mejores de la historia. Un ministro de Hacienda que crea el primer presupuesto del Estado. En esa época es cuando se crea la administración moderna española. Por ejemplo, ¿quién no conoce escalafón, verdad? ¿Les suena a ustedes lo del escalafón de los ministerios? Bueno, pues ese es un concepto que se introduce en esa década, entre comillas, ominosa. Fernando VII durante esos 10 años se apoya precisamente en muchos que habían vuelto de Francia, de los afrancesados que habían huido en su momento, reformistas, y con ellos se pone a reformar la administración española, por primera vez de manera seria. Bueno, pues no, la década ominosa, ¡hala!, a tomar por saco. Como es Fernando VII, no podemos reconocer que en esa década se hizo nada bueno. Tuvo que ser todo muy ominoso y muy asquerosito. Eso es como el bienio negro republicano, ¿no? Por ejemplo. Exactamente, sí, efectivamente. Oye, llevamos mucho tiempo hablando y si queréis preguntas, hacemos un turno de preguntas que yo creo que estaría muy bien. A mí me gusta mucho hablar con Luis porque aunque los dos somos dispersos, creo que viene bien lo serás tú. este tipo de cosas porque por desgracia estamos cada vez más habituados a que solo se sepa decir a alguien, oye, qué bien todo lo que has dicho y está todo perfecto y cumple al 100% lo que yo pensaba de este señor. No, y yo creo que es enriquecedor plantear ese tipo de dudas que, por ejemplo, me genera a mí aún esta cuestión y que creo que es perfectamente legítimo, ¿no? Hacer primero... No, no te consiento. Hacer primero la demolición de los aspectos más absurdos de la leyenda negra contra Fernando VII, de la valoración general de la situación en España y de lo que se hizo. Que, por cierto, además dices muy bien también aquí que los historiadores van reculando sobre esta cuestión sin reconocerlo. Y de repente... te encuentras Yo me he encontrado y creo una nota biográfica antes de venir justo. No sé si era en el Instituto Cervantes y decía el tramo final del reinado de Fernando VII está presidido por un absolutismo moderado. Y yo, coño, ¿qué es esto? Pero es por lo que tú creo que denuncias aquí, ¿no?